Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Es una bendición para mí poderles acompañar también desde acá, desde mi casa, y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 1? Y el Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los malos, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos por un momento y damos gracias a Dios por este tiempo? Señor Jesús, nos ponemos en tus manos en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo también habitando en medio de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que seas tú, Señor, redarguyendo, Padre Celestial, que seas tú enseñando, que seas tú exhortando, Señor, y que seas tú dirigiéndonos por el camino que tú quieres que seamos dirigidos. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el estudio de hoy lo he querido titular El camino de los justos y la senda de los malos. Y es que en este tiempo donde estamos escuchando acerca de pandemias, de virus, de cuidados, de una cosa y de otra, la sociedad nos está enseñando a adoptar un estilo de vida para que nosotros podamos mantener bien nuestro cuerpo. Y por ejemplo, algunas de las instrucciones para ese nuevo estilo de vida que estamos adoptando hoy en día, una de las cosas es: lávate las manos frecuentemente, toma mucho líquido, no recibas visita, quédate en aislamiento, si sales a la calle con el tapabocas. Son un montón de cosas que ya cada uno de nosotros conocemos, y es un nuevo estilo de vida que la sociedad nos está llevando a adoptar a cada uno de nosotros. Y los que queremos mantener bien nuestro cuerpo, obviamente estamos adoptando este nuevo estilo de vida. Pero lo que yo veo en el Salmo 1 es que también desde hace mucho tiempo Dios nos ha enseñado un estilo de vida para mantener sana nuestra alma. Y es que a cuántos de nosotros no nos interesa mantener sana nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros no tomamos la costumbre, algunas costumbres también, como que mm, hora antes de dormirte, hora al levantarte, ciertas costumbres que nosotros creemos que nos mantienen bien nuestra alma? Y no está malo, claro, está bien. Pero en el Salmo 1 yo veo ciertas cosas que Dios también nos está diciendo que empecemos a hacer para que podamos mantener bien nuestra alma y para que así podamos tener tesoros en el cielo, y para que así podamos andar por caminos de verdad, no por desechos, como lo vamos a ver enseguida. Porque la palabra de Dios nos enseña: si tú andas por el camino recto, va a ser un poco más largo, pero el final va a ser de felicidad, bienaventurado, de felicidad. Pero también hay desechos, y si tú andas por el desecho, quizás la vida te ayude a llegar a lugares muy lejos, pero no con un final tan feliz. Y eso es lo que quiero que estudiemos en el día de hoy. Vamos a ver tres medidas que nos está enseñando el Salmo 1, tres medidas que debemos adoptar, tres medidas de las cuales el justo no debe de practicar, no las debe de practicar. ¿Y cuáles son esas tres medidas? Entonces empecemos primero. Antes de ver esas tres medidas, el texto bíblico del Salmo 1 también nos habla de dos términos o de dos palabras que yo quiero que antes de continuar, pues sepamos el significado, para que cuando hablemos de ellas, entonces cada uno de nosotros ya sepamos cuál es el significado. Y es que me habla de la palabra bienaventurado. Ahí en el versículo 1 me nombra las personas o la palabra bienaventurado. Y es que bienaventurado es aquella persona que es doblemente feliz, gozosa, feliz. Eh, Así tenga dificultades, es feliz. O sea que el término bienaventurado es dos veces feliz. Pero también me habla de otra palabra, y es justo. El texto me habla de la palabra justo, y quiero que también sepamos qué significa justo. Una persona justa es aquella persona que cumple la función para la cual fue diseñada. Una persona justa es aquella persona que cumple la función
para la cual fue diseñado. Entonces yo quiero que pensemos si yo soy una persona justa, si yo cumplo la función para la cual fui diseñado. Y empecemos a pensar para qué fuimos diseñados cada uno de nosotros, para qué fue diseñado el ser humano, para qué fue que Dios nos creó. Si no fue para entonces alabarle, adorarle, obedecerle y tener una relación íntima y personal con Él. Si yo estoy siendo esa persona justa, entonces, por ende, estoy atrayendo bienaventuranzas a mi vida. Estoy siendo gozoso y estoy siendo feliz aún en medio de las tribulaciones. Pero entonces vamos a ver esas tres medidas que las personas justas, las personas que cumplen la función para la cual fueron diseñados, no cumplen, no las cumplen, no las pueden hacer. Y es que dice la primer medida es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El varón, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Entonces yo quiero que por un momento nosotros empecemos a pensar qué es andar en consejo de malos. Y es que muchas veces, y en esta sociedad como estamos hoy en día, y todo, yo digo que todo el tiempo, los seres humanos hemos necesitado de un buen consejo. Todas las personas hemos necesitado de una persona que nos aconseje porque hay momentos en nuestra vida que debemos de tomar decisiones trascendentales. Hay momentos en los cuales estamos en una sin salida y entonces acudimos a ciertos consejeros, psicólogos, consejeros espirituales, los pastores, nuestros mejores amigos. Pensemos a qué consejeros nosotros acudimos cuando estamos necesitados y, y hoy en día y todo el mundo necesita de un consejo, todo el tiempo todo el mundo necesita de un consejo, pero un mal consejo me puede llevar a tomar malas decisiones. Y aquí en el Salmo 1 me dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en consejo de malos. Y es que no andar en consejo de malos no significa entonces no estar pidiendo consejos no pedir un consejo a ninguna persona. No, todos necesitamos de un consejo. Significa que debemos de escudriñar, discernir, entender muy bien con qué tipo de personas nos vamos a relacionar para pedirles un consejo. Entonces, muchas veces nosotros no discernimos de dónde provienen los consejos. Y los consejos provienen muchas veces de labios malintencionados, de labios que nos dan una palmadita en el hombro, pero que quieren que nosotros nos autodestruyamos nosotros mismos. Y estamos escuchando estos consejos. Muchas veces también hay personas que nos dan muy buenos consejos, pero como no nos dicen lo que queremos escuchar, entonces tampoco nos sirve el consejo. Entonces, ese de que no anduvo en consejo de malos es aquella persona que sabe discernir si el consejo proviene de Dios y de su palabra o de lo que su propio corazón quiere escuchar. ¿A quién estamos escuchando nosotros hoy? ¿Qué clase de consejo estamos escuchando? ¿Qué clase de consejeros estamos buscando? Porque la palabra de Dios entonces me dice que bienaventurado es aquella persona que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo aún quizás escuchando lo que su propio pensamiento y lo que su propio corazón quería escuchar, sino que escuchó lo que verdaderamente la palabra de Dios tenía para darle. No hay mejor consejera que la palabra de Dios. Muchísimas veces nosotros abrimos la Biblia al pinochazo, como decimos comúnmente, esperando recibir el consejo, pero no el consejo que Dios tiene, sino el que nosotros queremos escuchar. Y esto nos sirve como, bueno, la palabra de Dios me dijo que lo hiciera. Sí, ¿verdad? La palabra de Dios lo dijo. Entonces, o era, o es que yo busqué en la palabra de Dios lo que yo quería escuchar. Entonces yo quiero que analicemos como esa primer parte de no andar en consejo de malos. Es demasiado importante que la persona justa, que la persona que cumple la función para la cual fue diseñado, entonces venga y no empiece, no ande por el camino, no ande por el consejo de los malos. No esté escuchando el consejo. Hoy en día hay cantidad de montones de consejos, de palabras, de rumores, de doctrinas, de
de cosas unas y otras, y nosotros en un afán de buscar un consejo para resolver nuestros conflictos, lo que estamos haciendo verdaderamente es desviándonos de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, del verdadero consejo que Dios nos está queriendo enseñar, y no nos estamos volviendo justos, nos estamos entonces volviendo necios. Y una verdadera persona que sigue la palabra de Dios, que anda en el camino de Dios, que se dice llamar justo, entonces no anda en consejo de malos. Pero también hay un segundo tipo de personas allí, y están en el versículo 1, en la parte de abajo, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Primero, no escuchó el consejo de los malos. Segundo, no anda en camino de pecadores. Y quiero que pensemos por un momento hacia dónde se están dirigiendo nuestros pies. En medio del desespero, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que nosotros pensamos en nuestra mente cada día, en el diario vivir, hacia dónde se están dirigiendo nuestros pies. Porque aquí lo que me dice la palabra es, ni anduvo en camino de pecadores. Y yo quiero que pensemos por un momento entonces, ¿quiénes son los pecadores de este texto? Los pecadores son aquellos que han decidido andar por un camino que ellos mismos se han trazado en su propia opinión y en su propio pensamiento. Son los que creen que todo lo que piensan, que todo lo que dicen, que todo lo que hacen está bien. Pero ¿está bien frente a qué? ¿Está bien frente a qué cosas? ¿Está bien frente a lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Está bien frente a lo que es la verdadera ley? Entonces, el camino de los pecadores son aquellos que en su propia opinión creen que están bien. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra propia opinión creemos que estamos bien? Pero venimos y escudriñamos la palabra de Dios y nos damos de cuenta es un montón de falencias que tenemos. Entonces yo quiero que por un momento nosotros pensemos que si nosotros queremos ser justos y queremos ser felices y queremos ser bienaventurados, sabemos que nosotros a ese camino no pertenecemos. Y por ese camino nuestros pies no van. Nosotros ya no nos mandamos, no pensamos, no decidimos en nuestra propia opinión o en lo que nosotros creemos, porque sabemos que engañoso es el corazón del hombre. La palabra de Dios lo dice. Engañoso es nuestro corazón. Y en nuestras emociones muchísimas veces creemos que podemos estar haciendo las cosas bien, pero no están yendo nuestros pies por donde verdaderamente deben de ir. Ahí en el versículo 6 me hace la diferencia entre senda y camino. Ustedes pueden mirar el versículo 6 de Salmos 1 y me dice, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Y yo quiero que abordemos un momentico ese tema ahí también, y es la diferencia entre senda y camino. Muchísimas veces nosotros andamos es por sendas, no por caminos, y vamos a mirar qué es una senda. La senda son caminos veredales con varios desvíos para llegar a un lugar. Pero el camino es el que está delimitado y me lleva sin desvíos a un lugar determinado. Entonces vamos a explicar un momentico eso. ¿Cómo que senda y cómo que camino? Una senda me dice en la definición que son caminos veredales, ¿cierto? Que son varios desvíos que me llevan a un lugar. Nosotros vemos cuando vamos por una carretera o por un camino delimitado, por un camino que tiene sus señales, por un camino que va derecho, que tiene todas sus señales y que está delimitado, vemos a lo lejos otra vez el camino y vemos que nos podemos ir, ¿ves? Si yo me fuera por derecho acá, saldría ya de ese camino. Eso es un desecho, eso es una senda. Y muchas veces entonces nosotros cuando vamos caminando y vemos allá al fondo otra vez el camino, decimos, ve, podemos coger este desecho y salimos más ligero allá otra vez nuevamente al camino. Eso es un desecho. Si yo me voy por el camino donde iba, puede que tenga que dar un poquito más de vuelta, pero voy a llegar segura. Voy a saber que no tengo ningún peligro. Voy a saber que ese camino está delimitado y que no voy a tener ninguna pérdida. Si yo me meto por el desecho, ¿qué puede pasar? No sé con qué pantano me voy a encontrar. No sé cuántas cercas voy a tener que cruzar. No sé con qué animales peligrosos me voy a encontrar en ese desecho.
no sé si voy a poder llegar otra vez a encontrarme con el camino. Y eso es lo que muchas veces a nosotros los cristianos nos pasa. Vamos en el camino de la vida, pero creemos que tomando desechos vamos a volver a tomar el camino otra vez más adelante y vamos a ir más avanzados. Y lo que no sabemos es que eso nos lleva a un retroceso espiritual terrible. Aquí solamente vemos el ejemplo físico con el camino y el desecho. Y no sé si yéndome por el desecho me va a ir muy bien, porque no sé cuántas cercas voy a tener que pasar y no sé cuánto tiempo me voy a demorar. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros decidimos tomar desechos creyendo que estamos haciendo las cosas bien y creyendo que más adelante nos vamos a encontrar otra vez en el camino y vamos a poder seguir por ese camino delimitado que Dios nos ofrece, nos estamos equivocando. Muchas veces nosotros tomamos desechos cuando venimos y nos acercamos a Dios de una manera incorrecta. Tomamos desechos cuando venimos y creemos que podemos venir a personas que no conocen nada de la palabra de Dios, pero que como hablamos ahorita nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar simplemente. Y entonces tomamos ese desecho y decimos, no, es que es de Dios. ¿Es de Dios? No sé, porque me estoy alejando de Él. Entonces esa es la diferencia entre camino y senda. Entre camino y senda. Bienaventurados son aquellas personas que no andan en el camino de los pecadores, que no andan en camino de pecadores, que no cortan desechos, que no andan en sendas, que no andan por desechos, sino que andan por caminos delimitados, sino que andan por el camino de la justicia, por el camino de la verdad. Y el camino de la justicia y el camino de la verdad es la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Y que nadie venía al Padre si no era por Él. Ahora vemos que Jesús es el camino, es el verdadero camino. Muchas veces nos parece que andar por el bien, que hablar con la verdad, que enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, que venir y hablar con las personas que tenemos que hablar, es algo muy difícil y tomamos desechos, pero desechos que no nos van a llevar al bien, desechos que no nos van a traer un final feliz. Y lo que la palabra de Dios nos quiere instruir es a que tengamos un final feliz, a que seamos bienaventurados, a que seamos gozosos, a que seamos dichosos aún en medio de las tribulaciones, porque tribulaciones son las que el pueblo de Dios tiene que vivir y tribulaciones son las que, pues no quiero ser negativa, pero es lo que yo veo que vamos a empezar a pasar, necesidades, pero si nosotros tenemos el camino delimitado que ya nos lo delimitó nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué los cristianos tenemos que empezar a andar por desechos? ¿Por qué tenemos que empezar a dañarnos nuestra vida a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que empezar a andar por sendas y por desechos que a nosotros no nos interesa andar? Que no tenemos por qué estar allí. Pero hay otra parte, y esa parte también la encontramos en el versículo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado es aquel hombre que no anduvo en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, y ya me está hablando de una silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo quiero que empecemos a mirar entonces cuáles son los escarnecedores, porque las sillas ya nosotros las conocemos. ¿Qué entonces son los escarnecedores y qué significa la palabra escarnecedor? Los escarnecedores son los que se burlan de Dios y de la palabra de Dios. Escarnecedor es una palabra que viene de la raíz hebrea y que significa hacer gestos con la boca. ¿Y hacer gestos con la boca para qué? Para tomar burla de la palabra de Dios. El justo jamás se sentará en esa silla. Yo quiero que empecemos a pensar entonces en los escarnecedores de nuestra sociedad. Aquellos que hacen gestos para burlarse de la palabra de Dios. Aquellos que no les importa lo que la palabra de Dios dice. Estamos en un tiempo donde nosotros decimos, la palabra de Dios estaba expresando todo lo que está pasando en este tiempo. Y la gente dice, juá, 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 sí. Eso ya porque lo están viendo dice que la palabra de Dios lo dijo. Nosotros decimos, la palabra de Dios dice que
nos arrepintamos, que estamos a tiempo, que nuestro Señor está cerca y toda la gente, sí, ¿cómo no? Hace 2000 años vienen diciendo eso, sí, hace 2000 años se viene diciendo. Y si hace 2000 años dijeron que la venida del Señor estaba cerca, empiecen a pensar cuánto más cerca puede estar ahora. Entonces, esos son ese tipo de personas, de escarnecedores, que están haciendo burla de las cosas de Dios. Por ejemplo, en estos días escuché, los cristianos evangélicos decían que el internet era malo, que el televisor era la caja del diablo. Pero ahora están utilizando YouTube, están utilizando internet, están utilizando el WhatsApp para enviar todos sus mensajes evangélicos y para comunicarse con su congregación. O sea que ya el televisor no es la caja del diablo. O sea que ya el internet no es del diablo, porque ellos mismos lo cogieron para transmitir sus mensajes. Juá, juá, juá. Son unos mentirosos. Hacen gestos para burlarse de las cosas de Dios. Están siempre mirando cómo criticar, mirando cómo ven que un siervo de Dios cae, porque como nos equivocamos y somos seres humanos, para estar señalando y para estar diciendo, y no que es que era de Dios, y no que es que oraba tan bonito, y no que es que hablaba la palabra de Dios, y no es que decía que eso era malo y que eso no, y véalo y cayó. Esos son ese tipo de escarnecedores. Por ahí hay un comentario que dice, no te sientes en la mesa donde hablan de otros, porque cuando te pares serás el tema de conversación. Y ese me hace ilusión a no sentarse en silla de escarnecedores. No te sientes en la silla de los escarnecedores para hacer burla acerca de las cosas de Dios, porque cuando tú te pares de allí, el tema de burla y el tema de conversación vas a ser tú. Y ahora quiero que hagamos como un paréntesis para que empecemos a pensar por un momento y a traer estas tres cosas a colación a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado en el consejo de los malos? Y nos hemos sentado a escuchar lo que nuestro corazón quiere escuchar. Y por eso lo buscamos de personas que sabemos que nos lo van a decir. Porque cuando nosotros queremos escuchar un consejo que sabemos que los pastores no nos lo van a dar, que sabemos que nuestros mejores amigos que verdaderamente conocen de Dios no nos lo van a dar, y nosotros queremos escucharlo, ¿a dónde vamos a buscar? Vamos a buscar quizás en aquellas personas que no conocen de Dios, quizás en aquellas personas que nos dicen, no sea bobo, mire usted cómo se ha matado, mire usted cómo ha hecho, mire usted cómo ha trabajado, vea, no. Pensemos cuántas veces nosotros hemos estado en el consejo de los malos. Lo hemos escuchado, lo hemos practicado, pero también hemos sido de esos malos que llevan consejos a otras personas, simplemente porque nos damos de cuenta que son lo que quieren, que eso es lo que quieren escuchar, y queremos también tener renombre y queremos también que nos buscar aceptación, entonces damos consejos malos. Pero sigamos reflexionando cuántas veces hemos estado en camino de pecadores, cuántas veces nos hemos desviado del camino que Jesús nos ha delimitado, cuántas veces hemos querido andar por desechos, queriendo conseguir fortuna, queriendo conseguir fama, queriendo conseguir renombre, queriendo tener un espacio para nosotros, y cogemos desechos que no nos llevan a bien, desechos que no nos llevan a avanzar, desechos que más bien nos llevan a decaer, desechos que más bien nos llevan a degradarnos como seres humanos, desechos que nos llevan no a ser justos, sino injustos. Entonces ya no andamos como justos, sino como injustos. Ya no andamos en el camino de los justos, sino en la senda de los malos. Quiero que pensemos antes de continuar por un momento cuántas veces nosotros hemos estado en esa parte, y por eso es que nos hemos perdido el privilegio de ser bienaventurados, de ser gozosos, de ser dichosos. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos cuestionamos diciéndonos, pero ¿por qué yo no soy feliz? ¿Pero por qué yo no puedo sonreír? ¿Pero por qué mi rostro se ve triste? Empecemos a analizar. Dios nos está dando varias instrucciones y nos está diciendo, ¿ustedes quieren ser gozosos? ¿Ustedes quieren ser felices? Entonces, caminen así. Caminen así. Salmo 1. No anden en consejo de malos, no estén en camino de pecadores,
y no se sienten en silla de escarnecedores. No lo hagan. Pero entonces también me dice que sí practican ciertas cosas. Y ahí en el versículo 2 vemos qué cosas sí practica. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que sí hace? Meditar en la ley de Dios de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. En ella se deleita, en ella se goza, en ella se alegra. Y quiero preguntar yo en esta tarde, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que nos hace feliz? ¿Qué es lo que me emociona? Y esta es una buena manera de identificar si estoy en la senda de los malos o en el camino de los justos. ¿Qué es lo que a mí me alegra? Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a mí me alegra? Hablar, abrir la palabra de Dios y leer y sentir, saber, uy, Dios me habló, qué maravilla, Dios me habló. De entrar a nuestra habitación y empezar a orar y salir gozosos porque sentimos que esa presencia de Dios hay en nuestra vida. Venir y conversar con los demás y poder darles un ánimo y poder traerles un refrigerio a su corazón. En eso nos gozamos, en eso nos deleitamos. ¿O en qué está mi deleite? Créame que si el deleite de nosotros hoy en día está en nuestro trabajo, muchos de nosotros estamos parados sin poder hacer nada. Si está en conseguir dinero, no, ya no hay tiempo para eso. Ya no proyecte conseguir dinero, no hay tiempo para eso. Si está en sus hijos, si está en que los tiene en su casa, sí, qué alegría. Pero en 2 o 3 años se van a ir. ¿Y dónde queda su deleite? ¿Y dónde queda su gozo? ¿Y dónde queda su alegría? Si está en sus bienes materiales, créame que tarde que temprano se van a acabar. Si el deleite suyo y la alegría está en la vanidad y en la belleza que tiene, créame que los años pasan y con ellos pasa realmente la belleza física. Pero, ¿qué es lo que estamos cosechando entonces nosotros? ¿En qué nos estamos deleitando? ¿En qué nos estamos gozando? Porque la palabra de Dios ahí me dice que en la ley de Jehová está su delicia, que en ella medita de día y de noche. Que una persona gozosa, que una persona justa, que una persona que cumple la función para la cual fue diseñado, lo que hace es alegrarse en la palabra de Dios. Se alegra en la ley, se goza en la ley, medita de día y de noche para ver cómo la va a cumplir, para ver cómo agrado a Dios en esto, para ver cómo me autodisciplino yo mismo, para ver cómo hago un desafío de cada día ser mejor y de decir, hoy fallé en esto, pero mañana voy a tratar de no hacerlo. Hoy hice las cosas bien, pero mañana las voy a hacer mejor. En eso se goza una persona justa. En eso está la alegría de un verdadero creyente, de un verdadero seguidor de Jesucristo, de una persona que verdaderamente sigue la palabra de Él. Pero entonces aquí me sigue dando como un resultado. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde jamás se secará. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y yo quiero que nosotros pensemos en ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y vamos a poner otra vez el ejemplo de el desecho o de la senda y del camino. Un árbol plantado junto al camino que va delimitado. Un árbol plantado donde están las personas que le echan abono, donde están las personas que lo cultivan. Va a estar un árbol frondoso, un árbol derecho, ¿cierto? Pero una semilla que cae en un desecho, porque alguien que iba deprisa la tiró, ¿cómo nace? Va a nacer torcida y no va a tener los mismos nutrientes que va a tener ese árbol que fue sembrado en el camino. Lo mismo vemos aquí, será como un árbol plantado a orillas de un río, ¿cierto? Imagínese un árbol plantado junto a las orillas del río, donde puede absorber los nutrientes, donde puede absorber el agua que necesita cada día. ¿Cómo va a ser su tronco? Frondoso. ¿Cómo van a ser sus ramas? No se van a caer. ¿Y cómo va a ser su fruto? Espectacular. El fruto va a ser
fresco, va a ser jugoso, va a ser nutritivo. Pero el fruto de ese árbol que está en la senda, que está en el desecho, va a ser paliducho, va a ser reseco, va a ser insípido. ¿Para qué va a servir? Para nada. Y la palabra de Dios aquí me dice que es como plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, vemos cómo todo lo que hace una persona bienaventurada, una persona que se goza en la ley de Jehová, todo va a prosperar. Y por mal que veamos que está el camino, nuestro Dios va a abrir caminos de bendición. Nuestro Señor va a abrir caminos, aún en medio de la oscuridad, aún en medio donde ya no hay más caminos. Él va a abrir caminos. Él es Dios todopoderoso. Y no significa de que entonces todo lo que toque tiene que prosperar y entonces va a ser como el rey Midas. El rey Midas que todo lo que tocaba lo hacía rico. No, no. Porque todo el mundo piensa entonces el cristiano tiene que tener dinero, el cristiano no puede pasar necesidades económicas, el cristiano que sigue a Dios entonces no puede tener escasez. Eso es mentiras. Jesús no tuvo, Jesús mismo les dijo a los discípulos que no tenía dónde recostar su cabeza. Y más sin embargo era feliz, era gozoso, porque era dueño del reino de los cielos. Y eso es lo mismo que Él quiere hacernos expresar hoy. No todo cristiano tiene que ser rico, pero no a todos los cristianos también nos hace falta nada. Dios nos provee, Dios es el que está con nosotros ahí. Entonces, terminamos ya con los malos. Los malos viene y dice que la desobediencia de no cuidarnos en este tiempo de cuarentena también nos trae consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia que nos trae es la enfermedad y la muerte. La consecuencia de nosotros no cuidarnos espiritualmente, ¿cuál va a ser también? Entonces es la muerte espiritual. Espiritualmente los malos también tienen peligros. Los malos aparentemente creen que tienen mucho, pero todo es pasajero. Y yo quiero que empezamos a pensar en que nosotros los cristianos muchas veces anhelamos lo que los malos tienen. Dinero, fama, poder, carro, y todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Pero el versículo 4 nos dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y yo quiero que nosotros empecemos a pensar entonces en el tamo, en qué son los malos. Ya me dice que los buenos somos como, o somos, yo ya me considero como árboles plantados junto a aguas de corriente. Ya los que hemos acudido a nuestro Señor Jesucristo, los que tenemos debilidades pero venimos delante de Él, los que crecemos porque nuestro Señor Jesucristo está ahí dándonos vigor, dándonos nutrientes, dándonos de su palabra, de esa agua viva que es la palabra de Dios. Están plantados junto a corrientes de agua viva. Pero no así los malos, que son como el tamo, y yo quiero que miremos qué es el tamo. El tamo es la cáscara del grano. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un grano de arroz. Un grano de arroz viene en una cáscara pequeña y entonces es pelado. Y cuando es pelado, entonces viene y la cáscara como que la soplan la cáscara y entonces así viene y el viento se lleva la cáscara y queda el arroz. Y dice que no así los malos son como el tamo que los arrebata el viento. Entonces, así que los arrebata el viento. Son demasiados livianos. Y dice que no se levantarán en la congregación de los justos. No se levantarán en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque no tienen peso. Porque son como el tamo. Son como la cáscara de la semilla, que llega el viento y la lleva para allá y para acá, sin rumbo, sin dirección. Así son aquellas personas. Entonces empecemos a pensar, ¿qué tanto peso estoy obteniendo yo? Porque el verdadero peso me lo da Jesucristo.
cuando yo recibo de su redención, cuando yo recibo de su sangre, cuando yo empiezo a caminar, cuando yo empiezo a sentirme gozoso y bienaventurado, empiezo a tomar peso, porque empiezo a hacer tesoros en el reino de los cielos y empiezo a tener ese valor que no tenía antes. No así los malos, nunca lo van a tener. No van a tener sino apariencia. Yo quiero que nosotros empecemos a pensar por un momento qué tanto peso estamos tomando, o estamos siendo como el tamo, o estamos siendo arrebatados, porque eso me trae peligros. Y peligros, ahí en el versículo 5 me dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos, mas el desecho de los malos, la senda de los malos va a perecer. Los justos son estables, como aquel árbol del que me habla en el versículo 3. Tiene nutrientes, tiene verdadera agua viva. Nuestro Señor Jesucristo está ahí del lado de nosotros. Pero los malos son livianos como el tamo. Por esto no tienen espacio en la congregación de los justos, porque no tienen peso. Y por esto se sienten que no pertenecen a la congregación de los justos, si es que insisten en seguir en este camino del mal. Entonces yo quiero que por un momento nosotros empecemos a pensar, ¿verdaderamente estamos siendo bienaventurados? ¿O estamos andando como sin peso, como sin rumbo, como sin dirección? ¿En qué camino verdaderamente nosotros estamos andando? ¿En el camino de los justos o en la senda de los pecadores? Porque es tiempo de empezar. Estamos a tiempo, iglesia. Estamos a tiempo de empezar a reconocer que necesitamos volvernos al camino de Dios, que necesitamos caminar de la mano de nuestro Dios, que necesitamos estar plantados firmes, que necesitamos dejar de ser hojarasca, de ser como el tamo que lo lleva el viento de acá para allá, que necesitamos estar firmes para poder ser gozosos, para poder ser bienaventurados. Este es el mensaje que quiero dar para el día de hoy. ¿En qué camino estás andando? ¿En el camino de los buenos o en la senda de los malos? ¿Estás andando por caminos delimitados que ya Jesucristo ha delimitado para cada uno de nosotros con amor? ¿O todavía quieres andar por desechos? ¿O todavía quieres probar las delicias del mundo? Así como nos dicen muchas personas. Quiero gozar, quiero vivir. Pero el verdadero goce no está en lo que nos ofrece el mundo. El verdadero gozo está en la felicidad que nos ofrece el Señor. El verdadero gozo está en ser bienaventurados, ser diferentes, marcar la diferencia en esta sociedad donde estamos, estar firmes, demostrar que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que aunque pasen los años, ahí estamos vivificados, ahí estamos rejuveneciendo. Es lo que el Señor promete para cada uno de nosotros. Ese gozo, esa paz, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de que ya no hay caminos forjados, Dios está prometiendo que abre caminos donde no los hay. Entonces, iglesia, es tiempo de que usted y yo vengamos delante de la presencia de Él, le digamos, Señor Jesús, yo quiero andar por el camino tuyo, por el camino que tú delimitas, quiero gozarme en tu ley, quiero gozarme en tu palabra. Y yo le invito, amada iglesia, que por un momento usted cierre sus ojos y venga delante de la presencia de Dios, le diga, Señor, perdóname porque muchas veces me he sentado en la silla de los escarnecedores. Muchísimas veces he andado por el camino de los impíos. ¿Cuántas veces he escuchado el consejo de los malos, Señor? Yo vengo a pedirte perdón, Señor, porque yo quiero ser como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua viva. Señor, quiero ser vivificado por tu palabra. Quiero gozarme en tu presencia. Quiero ser feliz. Quiero ser bienaventurado, Señor. Quiero ser de aquellas personas que toman peso porque hacen tesoros en el reino de los cielos y porque no están acá haciendo hojarasca, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a marcar la diferencia en esta sociedad, Señor. Y ayúdanos a que las personas que están a nuestro alrededor vean que tenemos un estilo de vida diferente.
porque somos diferentes, porque nuestro Señor Jesús mora en nosotros. No es porque tengamos la capacidad, sino porque nuestro Señor Jesucristo viene y nos muestra el camino, viene y nos toma de la mano, viene y nos da de esas corrientes de agua viva que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre Celestial, ayúdanos para que cada una de las personas que escuche este mensaje quiera venir a acercarse a ese río de agua viva, donde tú nos ofreces felicidad y gozo, la verdadera felicidad y el verdadero gozo que cada persona, que cada ser humano necesita experimentar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, y te damos gracias, Dios, porque de ahora en adelante queremos caminar por el camino de los justos y dejar de andar por el desecho de los malos, por el camino fácil que todos creemos que existe, pero que nos lleva simplemente a la perdición, que nos lleva a perder peso, que nos lleva a perder un montón de cosas que tú nos estás ofreciendo, Señor. Esa delicia, ese gozo, esa permanencia en ti, el estar a tu lado, Señor, es como bálsamo de paz para nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Y gracias porque nos enseña, Señor, cómo tener un estilo de vida diferente para ser bienaventurados, para ser gozosos y para poder estar siempre en tu presencia. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo.